En un mundo lleno de violencia, tristeza y enfermedad, siempre hay una respuesta. Clama a mí y yo te responderé, dice el Creador. El Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. La iglesia que soñamos es una iglesia que crece, que madura y que va hacia la perfección como el Señor lo ha mencionado en su palabra. Quisiera, por ejemplo, mencionar un aspecto que lo veo que el apóstol Pablo lo tenía siempre en su mente, en cualquier epístola que escribía, tenía eso en mente, aunque usaba otras palabras. Pero, por ejemplo, a los Gálatas les dijo algo muy interesante. Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9, el apóstol San Pablo dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Si uno no comienza a vivir lo que el evangelio dice, y ya comienza a hablar lo que otros dicen, lo que otros escriben, los que otros piensan, pues ya es otro evangelio diferente. No hay dos evangelios, hay uno solo nada más. Pero a veces los evangélicos cada uno tiene su propio evangelio. Algunos algunos escribimos un evangelio. Ahí está el evangelio según San Mateo, el evangelio según San Marcos, el evangelio según San Lucas, el evangelio según San Juan y el evangelio según San Evangélicos. Cada uno escribe su propio evangelio y entonces lo hace conforme a lo que él cree que debe de ser, y entonces inventa una doctrina. Pablo lo dijo de una manera muy diferente: no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Fuerte palabra de Pablo. Él habló a una iglesia que él esperaba que fuera madura. Una iglesia de niños no le podría decir porque se enojaban: Pablo, nos estás ofendiendo. Y yo soy hijo de Dios y no me ofenda, porque si no, le pido al Señor que lo saque. Yo no sé lo que pensarían las iglesias inmaduras. Pero Pablo escribió a una iglesia que él sabía que estaba en camino a la perfección, pero de repente se detuvo. Y sigue diciendo el apóstol San Pablo: mas si aún nosotros, escuchen, y un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. ¿Sabe lo que significa anatema? Maldito, no maldición, maldito. Es más que maldición, es maldito el que altera el evangelio de Jesucristo. Nadie tiene derecho a quitarle ni a ponerle nada. No quitaréis ni añadiréis, dice el Señor. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Esa es una palabra para una iglesia que crece. Alguien dirá: no, pero si es que Dios es un Dios de amor. Pero el amor de Dios, cuando comenzamos a hacer lo distinto a lo que el Señor ha anunciado, estamos bajo maldición. Y por eso Cristo murió en la cruz del Calvario, como dice Gálatas más adelante, para llevar nuestra maldición. Entonces no volvamos a ponernos aquello que Cristo nos quitó. Con esto solamente quiero decir la importancia de ser fieles al evangelio de Cristo. Y parece que lo que yo agradezco al Señor, que esta pandemia ha hecho reflexionar al pueblo de Dios para saber lo que tenemos que realizar en nuestra vida cristiana. Entonces, hermanos míos, es un llamado, lo que estoy diciendo en este momento, a una iglesia que va rumbo a la perfección como el Tabernáculo de la Fe.
Si después de tantos años todavía hay que darles leche, pues grave. Grave. Esto es alimento sólido para los que quieren crecer. También a los ancianos de la iglesia en Éfeso. Cuando él llegó a Éfeso en el capítulo 20 de los Hechos de los Apóstoles, reunió a los ancianos y los previno de las cosas que podían pasar entre ellos. Otra iglesia madura como la iglesia en Éfeso, como ya leímos la palabra del Señor. Al principio la iglesia de Éfeso creció y empezó a crecer hacia la madurez, pero en el camino se desviaron. Y por eso a la primera carta que le escribe el Señor a través del apóstol San Juan, estando en la isla de Patmos, es a la iglesia de Éfeso. Y les dice: yo sé que ustedes han luchado, yo sé que han sufrido por mi nombre, dijo el apóstol. Por amor a mi nombre, por amor a mi nombre. Escuche, la palabra dice: sé que han sufrido por amor a mi nombre. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Cuál era el amor? El amor al nombre. No entendían ya lo que era el nombre del Señor, y eso es lo que vamos a hablar de hoy. Vamos a hablar de un nombre que es sobre todo nombre. Y lo voy a hacer por una razón. En el tema que estamos tocando. Nosotros hemos hablado de muchos temas interesantísimos, pero voy a hablar de eso más adelante. Miramos lo que le dijo el apóstol San Pablo a la iglesia en Éfeso. Voy a leer unos versos nada más del 28 al 37. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, por sobreveedores, por los que protegen, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su sangre. La iglesia que nosotros como pastores pastoreamos no es nuestra iglesia, es la iglesia del Señor. Él fue el que pagó el precio para redimirlos. Ustedes no le pertenecen al pastor Alfonso, ni al pastor Orlando, ni al pastor Manuel, ni a los ancianos de la iglesia, ni me pertenecen a mí, le pertenecen al Señor. Nosotros tenemos solamente un llamado: pastorear el rebaño del Señor. Y eso es lo que tenemos que buscar hacer cada día. Y la única manera de pastorear al rebaño del Señor es con la palabra. Y hay mucho que hablar de lo que son las ovejas del Señor. Tendremos que seguir hablando después, posiblemente en grupos, para crecer en el Señor. Porque yo sé después de mi partida, escuche, tremendas palabras, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, ¿qué? Lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño. Tremenda palabra. Lo dijo a una iglesia. Y lo que está escrito para ejemplo y cuidado de todas las iglesias. No importa el siglo, eso se escribió hace casi 2000 años. Pero hoy es lo mismo. Eso no ha pasado. No es una historia. Lo que el Señor está diciendo es una realidad. Por eso tengamos cuidado, y los ancianos que me están escuchando en este momento, esa es nuestra función. No quedarnos con el rebaño, sino pastorear el rebaño, porque el rebaño es del Señor. Vez tras vez. Y por eso bendigo al Señor por sus vidas, que Dios nos permitió pastorearles, porque ustedes son del Señor y esa es una gracia del Señor. No que nosotros lo merezcamos. Como le dijo el Señor a Pedro después de que lo había negado, y dio el paso para restaurarlo. En el epílogo que encontramos en Juan capítulo 21, cuando el Señor llama a Pedro y le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Él responde: Señor, tú sabes que te quiero. Y el Señor le dice:
apacienta, ¿qué le dice? Mis ovejas, no tus ovejas. Mis ovejas. Siempre el Señor habla de sus redimidos como sus ovejas, porque son de ellos. Son de Él. Ninguno de nosotros pagamos el precio. Jesús pagó el precio para comprarlos a ustedes, para comprarme a mí. Yo también soy oveja. Nunca puedo pretender que porque soy pastor no soy oveja. Si no, no soy oveja, no soy de su rebaño. Y tan solo seré un asalariado. Eso está en Juan capítulo 10. Que el pastor da su vida por sus ovejas. Pero el asalariado, cuando ve que viene el peligro, huye. Busca escaparse. Porque no le importan las ovejas sino el salario. Y por eso esperamos, confiamos que ninguno que llame el Señor a ningún ministerio se convierte en un asalariado. Necesita comer, necesita vivir. Pero como Pablo, si llega el momento en que no hay nada para sostenerse porque la iglesia no puede darle, Pablo hacía tiendas y se sostenía. No esperaba. Él simplemente quería cumplir el llamado del Señor. Y Dios sabrá proveer siempre. Siempre sabrá proveer. Entonces, dice que entrarán lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos, terrible situación. De los ancianos que estaban en Éfeso, que Pablo había sido testigo, que tal vez los había ordenado, que tal vez los había colocado, los había llamado. Dice, dentro de vosotros mismos. ¿Qué dice? Se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a sus discípulos, para dividir la iglesia. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado, digamos, de estar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido, de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario, a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así, se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Aprendemos del Señor. No estoy hablando aquí de los diezmos ni de la ofrenda. Estoy hablando de dar amor, de dar ánimo, de dar palabras. No se circunscribe a un signo pesos. Cuando lo circunscribimos a eso, estamos perdidos. Hay que dar. La palabra dar es genérica. En todo sentido. Dar buen trato, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas, lloró con ellos. Entonces hubo un gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo lo besaron. ¿Por qué? Porque se iba a ir y no le van a volver a ver. Iba para Jerusalén y seguía su ruta que tenía, era el llamado que Dios le había hecho. Yo no tengo ese llamado como el de Pablo, como el que tenía. Por eso estoy con ustedes todavía. Pero quizás mañana el Señor me llama. Y queda un legado. Hay mucha preocupación que muchos me dicen, pastor, ¿y cuál va a ser su legado?
Y siempre piensa, ¿quién lo va a reemplazar a usted? Y puede ser que alguno se acerque a usted, a los ancianos o a los pastores, y le dice, usted es el que debe reemplazar al pastor. Y entonces comienza Satanás a poner orgullo. Yo soy el que voy a reemplazar al Señor. Si estudiamos la vida de Jesús, cuando Jesús les dijo a sus discípulos que Él iba a morir, para mí el episodio más triste, después de que Jesús les había enseñado tantas veces de lo mismo, en el capítulo 22 de San Lucas, después de que Él fue a Getsemaní, bueno, iba para Getsemaní, pero después de que se había reunido con ellos, les había hablado que Él iba a morir, les dio la cena del Señor, todo lo que fue. Dice en el capítulo 22 de Lucas, que los apóstoles comenzaron a pelear entre ellos cuál iba a ser el mayor. Mejor dicho, como el Señor se va a morir, ¿quién lo va a reemplazar? Pongámonos de acuerdo desde ya a ver quién lo reemplaza. Eso es un episodio triste. Jesús tuvo que decirles otra vez, recuerden que el mayor no es el que se sienta a la mesa, sino el que sirve. No sigan el camino del mundo. Bueno, esa es una palabra muy hermosa. Casi que estaban diciendo lo que yo oí que alguien dijo de un pastor que tuvo un accidente. Y entonces él le contó a los hermanos del accidente que había tenido y cómo Dios lo había favorecido. Y entonces uno dijo, pues a rey muerto, rey puesto. Algo similar. No dijeron esas palabras, pero algo igual. Pues si Jesús se muere o se va, yo voy a estar listo para tomar el timón. Esta no es palabra para los que les gusta alimentarse con leche. Es una palabra muy fuerte, muy dura, lo que Pablo les advierte. Entonces, estoy hablando de estas cosas porque, hermanos, acostumbrémonos a comer alimento sólido y que Dios nos ayude. Porque parte de ese alimento sólido es lo que les voy a compartir hoy. Dentro de este estudio que tenemos en la palabra del Señor. Recuerden, por ejemplo, que he estado hablando acerca de orar conforme a la voluntad de Dios. He estado hablando, hace 8 días hablé de la importancia de estar en acuerdo, de estar en armonía unos con otros para que la oración tenga efectividad. Y hablé también de la importancia del perdón. Perdonar de todo corazón. Porque hoy perdonar también se ha convertido en un eslogan. Alguien tiene una ofensa con alguien y le pide perdón. Sí, yo te perdono. Pero no es de corazón. Le perdono, pero queda la espinita adentro. Queda el sinsabor. El sinsabor queda. No, tiene que ser de todo corazón. Si no es perdón de todo corazón, no es perdón. Es una palabra falsa. Es una palabra necia. Es una palabra tonta. Es una palabra sin sentido. Es una palabra sin valor. Cuando yo perdono, perdono de todo corazón. Y si perdono de todo corazón, amo a mi hermano. Lo amo. Hemos hablado de eso. Hoy voy a hablar de una palabra que está ahí, que se pasa por alto. Alguien que abra sus Biblias a Mateo 18 y el versículo 20, que es parte de lo que hemos estado hablando, pero a eso lo pasamos así a grandes rasgos, a grandes pasos. Capítulo 18, versículo 20. ¿Quién se pone de pie si lo lee en voz alta? Alguien que tenga una voz de trueno. Muy bien, porque donde están 2 o 3 congregados, allí estoy en medio de ellos. ¿Dice eso?
en mi nombre. No congregados solamente. Congregados en su nombre. Y eso nos hace preguntarnos entonces, ¿qué valor tiene el nombre? Esa palabrita la omitimos y nos damos. No, estamos juntos y oramos juntos. Pero posiblemente nos reunimos no en el nombre. Porque si entendemos lo que significa el nombre, entonces nos va a dar una luz muy clara en la oración. El capítulo 10, verso 19 menciona que todo lo que atemos en la tierra será atado en el cielo, lo que desatemos en la tierra será desatado en el cielo. ¿Por qué? Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, esa palabra es la que hay que subrayar. En mi nombre, subráyela, no la omita. En mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. No es simplemente la oración. Hoy en día, en el lenguaje que tenemos, siempre utilizamos en el nombre de Jesús, amén. Comemos un dulcecito, vamos a, Señor, bendigo este dulce en tu nombre, amén. Y cualquier cosa siempre usamos la palabra en el nombre del Señor, amén. Y el nombre del Señor, usar el nombre del Señor se ha convertido como en un eslogan. Y creemos que por decir esa palabrita en el nombre del Señor, ya todo está. Tenemos que entender qué significa el nombre. Y esa es mi intención. Esa es la intención que el Espíritu Santo lo da en mi corazón, que comparta con ustedes, que yo tengo que aprender, que yo tengo que vivir. A veces usamos la palabra. Mi madre le gustaba leer, le gustaba contarme muchos cuentos de fantasía, de cuentos que existían antes. Yo recuerdo que me contaba uno del pájaro verde que me encantaba. Y yo me acostumbré a leer algunos cuentos de fantasía, ¿no? Y entonces alguna vez leí Alibaba y los 40 ladrones. ¿Algunos han leído Alibaba y los 40 ladrones? Creo que eso era. Hoy en día esta juventud no tiene ni idea qué es eso. Alibaba y los 40 ladrones, no sabe qué es. La historia es larga, pero voy a hacerla resumida. Era para entrar a una cueva donde había muchos tesoros. ¿Sí? Entonces un señor que era muy pobre, que era muy necesitado, descubrió la palabra mágica para entrar. Vio que los ladrones que entraban allí con mucho tesoro llegaban al lugar donde había una piedra grande y le decían, ábrete, sésamo. Y enseguida, pum, la piedra se movía. Y entraban ellos y se iban. Y después decían otra palabra para salir y para cerrar la puerta. ¿Saben cuál era? Ciérrate, sésamo. Ábrete, sésamo. Ciérrate, sésamo. Y la historia el cuento es simpático porque alguien se metió, escuchó a alguien que sabía la clave y se entró y estaba feliz con todo. Cuando él entró, de alguna manera, no sé por qué, la puerta se le cerró. Entró bien. Ábrete, sésamo. Se abrió la puerta y él entró. Y de repente se cerró la puerta. Y cuando estaba adentro con todo el oro y todo, quiso salir, pero se le olvidó la palabra, la palabra clave. Y ahí lo cogieron y lo mataron. Se le olvidó la palabra mágica. Y a veces nosotros, digo esto como una ilustración, para mencionar, a veces pensamos que la palabra en el nombre del Señor es mágico. No, no es mágico. Tiene que usarse con mucha reverencia. Con mucha reverencia. Y es a eso que me quiero referir esta mañana. El nombre del Señor. ¿Qué significa el nombre del Señor? Y para ello
Voy a rogarles que me acompañen en una lectura, creo que la tenemos ahí. Sí, Filipenses 2. Y leámoslo y después miramos cómo se desenvuelve ese episodio. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Es tremendo. Qué desafío. Debe de ser como la de Cristo Jesús. Nosotros podemos ser buenos cristianos, pero a veces la actitud no es como la de Cristo. La de Cristo Jesús nunca fue de ambición. Fue de hacer la voluntad del Padre. Hacer lo que el Padre le anunciaba, le pedía. ¿Quién siendo por naturaleza Dios? Jesús era Dios. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todo fue hecho por Él y sin Él nada de lo que es hecho ha sido hecho. Eso está en Juan capítulo 1, versículos 1 al 3. Y en el versículo 14 dice, y el verbo se hizo carne. Está hablando de Jesús, quien se encarnó entre nosotros. Por naturaleza Dios no consideró el ser igual, no semejante, igual a Dios, como cosa a que aferrarse. ¿Qué hizo? Sino, por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los humanos o a los hombres, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Por eso, esa palabra por eso es muy interesante. No se puede pasar por alto. Es una palabra que une lo que acaba de decir para mostrar el resultado. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo. ¿Y le otorgó qué? El nombre que está sobre todo nombre. Para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hay mucho para hablar de este tema, pero es muy desafiante. Vamos a ver si me lo tienen arriba listo, para que veamos la actitud de Jesús. ¿Cuál fue la actitud de Jesús? Primero hablemos de su humillación. Jesús se humilló. Se humilló. ¿Qué hizo en su humillación? Siendo Dios, se hizo hombre. Y estando en la condición de hombre, se hizo siervo. La palabra siervo es muy interesante, porque la palabra siervo, como está traducida en español, y voy a hacer una pequeña aclaración. En el camino hay una palabra que se tomó otro sentido, porque la palabra siervo que utiliza en la Biblia es la palabra doulos. Doulos es un esclavo. Y el esclavo no tenía derecho a nada. Ni su vida le pertenecía a él. Ni su vida le pertenecía a él. Toda su vida le pertenecía a su amo. Jesús se volvió en un esclavo que no poseía nada, esclavo de su amo. En ese caso se humilló hasta lo último. Hay un paso más todavía. Se humilló haciéndose esclavo completo del Padre. Por eso el pasaje que les he mencionado tantas veces, Marcos, Juan 8:29, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada al Padre. Un siervo o un esclavo vivía para agradar, para obedecer al amo. Jesús no solo se hizo hombre, se hizo esclavo, estando en la condición de hombre. Pero no solamente eso, dio un paso más. Se humilló hasta ¿dónde? Hasta la muerte, y muerte de cruz.
¿Cuál era la muerte de cruz? ¿Qué significa la muerte de cruz en ese momento? Era la peor muerte que podía tener una persona. Era con la cual pagaban con su vida los que eran considerados los más viles de los hombres. Así que Jesús llegó hasta el último. De ahí para abajo no había nada más. Siendo Dios, se hizo hombre. Siendo hombre, se hizo esclavo. Y luego se humilló hasta la muerte. Pero no solamente hasta la muerte, sino muerte de cruz. Esa fue la actitud de Jesús. ¿Cuál fue la respuesta del Padre? Su ascenso. Fue exaltado. Por eso el Padre lo exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y bueno, y ya conocen el resto. ¿Qué hizo? ¿Cuál fue la actitud de Jesús? Descendió. Cuando Él descendió, el Padre lo exaltó. ¿Quieres saber cuál es el camino hacia arriba? Es hacia abajo. Muchos de nosotros, en la cultura que tenemos, pensamos que para subir hay que empezar a pasar por encima del otro. No. Para subir hay que bajar. Mi actitud debe de ser considerarme siervo, esclavo. No valgo por lo que soy. Lo que soy se lo entrego al Señor. Soy hijo de Dios porque Jesús descendió. Y Dios me dio el ejemplo, Jesús me dio el ejemplo. Cuando uno quiere ascender y comienza a pasar por encima del otro para ascender, uno mismo asciende. El que se humilla será exaltado. Y el que se exalta será humillado. Tengamos en cuenta porque voy a un punto muy interesante dentro de esta. El Padre lo declaró, Jesucristo, el Señor. Y aquí está la parte donde quiero sentarme. Jesús, el Padre le dio un nombre. Y ese nombre es, sobre todo nombre, y ese nombre es Jesucristo, el Señor. ¿Qué significa la palabra Señor? Para entender lo que significa en el caso de Jesús nombre, Jesucristo, el nombre de Jesús. ¿Qué significa? Señor, en lo que el Señor lo menciona en su palabra, vivo por la palabra, significa la palabra que se utiliza es Kyrios. La palabra Kyrios es una palabra muy interesante en las Sagradas Escrituras. La palabra Kyrios significa dueño, amo, soberano, máxima autoridad. Eso fue lo que el Señor hizo el Padre hizo con Jesús. Porque se humilló, ascendió y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús, ¿qué? Jesucristo es el Señor. Y eso quiere decir que yo debo decir, Jesucristo es mi Señor. ¿Cuántos de ustedes han dicho Jesucristo es mi Señor? Todos. ¿Pero qué quieren decir con eso? A ver. ¿Por qué que el Señor se le dice a cualquiera hoy en día? O señora. A un ladrón le dicen Señor. A uno de cuello blanco le dicen Señor, magistrado, le dicen doctor, le dicen de todo. Senador, dice mi hermano. Hoy en día la palabra Señor es común.
A cualquier bandido le dicen Señor. En el concepto bíblico, no. Señor tenía dos aplicaciones. Se le aplicaba a un amo que tenía esclavos. Los esclavos, cuando se dirigían a su amo, le decían mi Kyrios, o sea, mi Señor. Los llamaban al esclavo y el esclavo venía y me mi Kyrios, ¿qué quieres que haga? Cuando uno llama a Jesús Kyrios, o lo llama Señor, le está diciendo, ¿qué quieres que yo haga? No es decirle al amo, haz esto. A veces los cristianos hemos aprendido que a Jesús lo mandamos y le decimos al Señor lo que Él tiene que hacer. ¿Quién es el amo? ¿Jesús o nosotros? ¿Quién es el siervo o el esclavo? ¿Jesús o nosotros? No sé si estoy siendo un poco confuso en la situación. Que Dios nos ayude. Si no tenía esclavos, no era Señor. No era Kyrios. Si Jesús no tiene siervos, y permítame decir la expresión muy fuerte, no tiene esclavos, no es Señor. Si tú y yo no somos siervos, no somos esclavos de Cristo, Él no es nuestro Señor. La otra forma como se utilizaba era para el emperador, para el César, que era la máxima y la suprema autoridad que había en el Imperio Romano. Todos cuando se acercaban al César le decían mi Kyrios. Y en la cultura romana era verdad. César era dueño de todo. De la vida, de lo que tenía. Cualquier cosa que el César decía era una orden que había que obedecer. Y aquí vino el grande problema con los cristianos en su momento. Porque los cristianos, el mundo no cristiano decía, César es el Kyrios. Los cristianos decían, no, Cristo es el Kyrios. Y como proclamaban a Jesús como el Kyrios, lo decían, está en rebelión contra el César. Y si estás contra el César, no mereces vivir. Es una situación. Me explico la situación que vivían los cristianos. ¿Sabe por qué metían a la hoguera a los cristianos? Estos días, y que eso sucedió por mucho tiempo. Estos días vi una película muy bonita de Juan Hus. Juan Hus, en el año 1400, fue quemado en la hoguera, vivo. Porque el pecado de él era obedecer a Jesús todo el tiempo. Y no obedecía al sistema. Y si no obedece al sistema, no merece vivir. ¿Me explico? Quiero que hablemos un poco para entender el contexto de lo que estoy diciendo. Tenemos que ir al contexto histórico. ¿Qué significaba en ese tiempo? No lo que significa hoy. Jesús, los hermanos lo proclamaban el Kyrios, el Señor, el amo, el dueño, el soberano, mi máxima autoridad. Aquí estoy para hacer lo que tú quieres. Y el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Y cuál es ese nombre? Jesucristo es mi Kyrios, mi dueño, mi amo, mi soberano, mi máxima autoridad.
vivo solo para agradar a mi Kyrios. Eso nos hace pensar la actitud que nosotros hemos tenido, tal vez estamos teniendo, pero la que debemos tener. Por eso el que dice en Mateo 18:20, donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, es decir, bajo la autoridad de Jesús, entonces Él estará, y todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo, todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Así que la oración no es un aspecto para hacer una catarsis emocional, para sacar lo que tenemos adentro, no. No es una declaración. Cuando decimos en el nombre del Señor, te lo pido en tu nombre santo. Cuando lo pedimos en el nombre del Señor, hermanos, estamos diciendo de mi Kyrios, de mi autoridad, a quien yo vivo para obedecer, a quien yo vivo bajo su autoridad, a quien yo hago todo lo que Él manda, todo lo que Él ordena. Entonces la oración tiene sentido. Entonces la oración no es un rezo. Entonces la oración toma otra dimensión. El deber del esclavo o del siervo es vivir para hacer la voluntad del Kyrios. Por eso debemos, cuando proclamemos Jesucristo es el Señor, podamos decir, Jesucristo es mi Kyrios. Pertenezco a Cristo. Es el dueño de mi vida. Es la máxima autoridad en mi vida. Y vivo para hacer lo que Él ordena. Él es mi Kyrios. Veamos algunos ejemplos en la Biblia. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho ¿qué? Señor y Cristo, Señor y Salvador. Antes de ser Salvador, es Señor. Sigue diciendo. Al oír esto, se compungieron de corazón. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese en el caso nuestro, comprométanse cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo otra vez para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vosotros y para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor, otra vez, nuestro Dios llamare. Para eso, por eso el Señor, para todos cuantos el Señor llamare, Jesucristo será el Señor. A todos los que Él llama, será el Señor. Una pregunta preocupante. ¿Estamos los padres enseñándole a nuestros hijos que Jesucristo es el Señor de sus vidas? ¿Quién es el Señor de la vida de nuestros hijos? Eso nos hace pensar un poco de la responsabilidad como padre. No estoy hablando de la familia, estoy hablando del principio. Otro pasaje está en Hechos 10:36. Después de que Pedro
estuvo en la casa de Cornelio, le predicó el evangelio y toda la historia que está en el capítulo 10 de los Hechos. Llego para mostrar un solo texto, para no narrar la historia, ustedes pueden leer la historia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Punto y coma. Este es que Señor de todos. No hay sino un solo Señor ante los ojos de Dios. No hay nadie más. Para un cristiano no hay sino un solo Señor. Jesucristo el Señor. Él es Señor de todo. Digan conmigo, Jesucristo es Señor de todo. De todo. De todo lo que soy. De todo lo que tengo. De todos mis sueños. Él es Señor de tus sueños. Y cuando hablo de sueños, no estoy hablando de los sueños que uno tiene muchas veces por indigestión estomacal. Porque muchos sueñan por la indigestión de lo que comieron. O por los sueños, las ambiciones escondidas que tienen en su corazón. Sueñan. Ese no es lo que dice Hechos capítulo 2. Los ancianos tendrán sueños. Mi único sueño es vivir para agradar a mi Señor. Por eso hablamos de la iglesia que soñamos. La iglesia que soñamos será una iglesia que vive para Jesucristo. Y es Jesucristo su Señor. Eso es la iglesia que soñamos. No es el edificio, no son los proyectos, no es el colegio, no es la parte agrícola. Todo eso es bueno, todo eso es bonito lo que estamos proyectando. Pero si tenemos todo eso y Jesucristo no es nuestro Señor, no hay nada. No hay nada. Lo único que da valor a todo es que Jesucristo sea el Señor. Y ahí donde lo proclamemos, Señor, se haga su voluntad. No la mía. Hágase tu voluntad, no la mía. Sigamos con otro texto, Hechos 16:31. Ese es hermoso porque el apóstol, todos son lindos, pero el apóstol está preso en una cárcel allá en Filipos. Gracias, Alfonsito, gracias. Cuando de repente ellos a medianoche cantaban himnos, estaban esperando la muerte, tal vez porque estaban, Pablo y Silas estaban encerrados en la cárcel. Aquí estoy resumiendo y hablo los textos concretos. Estaban esperando allí, pero a medianoche cantaban himnos al Señor. Y cuando cantaban himnos al Señor, de repente hubo un terremoto, un temblor. Las puertas se abrieron, las cadenas de ellos se soltaron. Y cuando el carcelero vio lo que estaba pasando, quiso suicidarse. Porque creía que los presos se habían escapado. Entonces, cuando el carcelero se quería suicidar, le dijo, no te hagas ningún daño porque nosotros estamos aquí. Le dijeron, y él dijo, ¿qué debo hacer ahora? El apóstol Pablo le dijo, apóstol Pablo y Silas le dijeron, cree en el Señor Jesucristo. Cree. ¿Qué quiere decir? Reconoce a Jesucristo como el Señor de tu vida. Cree en el Señor Jesucristo y ¿qué? Y serás salvo. No es ser salvo para creer, para aceptarlo como Señor. Primero hay que aceptarlo como Señor para ser salvo. Serás salvo tú y tu casa. Qué hermoso. La familia. Y le hablaron la palabra del Señor. Vuelve. Siempre que encuentre la palabra Señor, márquenla. Porque esa palabra es Kyrios. Amo. Dueño, soberano. De eso sabían ellos lo que significaba la palabra Kyrios. Para nosotros no significa eso en nuestra cultura. Pero la cultura del reino que tenemos que establecer empezando en la comunidad, la cultura del reino tiene que entender lo que significa la palabra Señor cuando nos dirigimos a Jesús.
¿Qué significa? Dueño, amo, soberano, máxima autoridad, por quien vivo y a quien obedezco en todo lo que manda. Y él, tomándolo aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizaron con todos los suyos. Se bautizaron cuando reconocieron que Jesús era el Señor. Los que han sido bautizados, hemos hablado de eso, pero tal vez no hemos sido claros. Hoy quiero aclararlo un poco más lo que hicieron o lo que hemos hecho. ¿Cuándo nos bautizamos? Nos bautizamos en el nombre de Jesús. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el nombre de Dios, el nombre del Señor. Pero el nombre de Jesús estaba ahí presente. ¿Y quién es Jesús? El Señor. El Señor. Ahí ellos sabían lo que significa. Ellos sí sabían lo que significaba. El soldado sabía lo que era vivir bajo Quirios, bajo el César, que era el que los mandaba. Su máxima autoridad. En Hechos 9, del 5 al 6, la conversión de Saulo es espectacular. Cuando Pablo oyó la voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Pablo dijo: ¿quién eres? Mi Quirios. ¿Es el dueño de esclavos que hay por ahí? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Es uno que tiene muchos esclavos? ¿O quién es? No sabía Pablo, estaba preocupado. Y Jesús le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y él, temblando y temeroso, dijo: Señor, mi Quirios, ¿qué quieres que haga? Si uno lo llama a Jesús Señor, le está diciendo simplemente: ¿qué quiero? ¿Qué quieres que yo haga? Todo cristiano está siempre dispuesto a hacer lo que el Señor manda. Eso es: venga tu reino y hágase tu voluntad. Y Jesús le dijo: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Cuando Pablo se convirtió, recibió a Jesús como su Señor y siguió viviendo toda la vida bajo el señorío de Cristo. ¿Entendió? Que Dios nos ayude a revisar el Evangelio. En 1 Corintios 1 dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Jesús es el Quirio de quién? De ellos y el nuestro. Ese es el concepto que tenía la iglesia primitiva. Concepto que hoy no brilla en la iglesia. Y otra palabra: porque Cristo para esto murió, escuche, y resucitó, y volvió a vivir para ser el Quirios, así de los muertos como de los que viven. Aleluya. Porque cuando yo muera, cuando parta con el Señor, Él seguirá siendo mi Quirios por la eternidad. Seguirá siendo mi Quirios. ¿No les parece fascinante? Es bueno que aprendamos aquí en la tierra a vivir como el Quirios quiere. Porque en el cielo vamos a vivir como el Quirios quiere. Allá no se hace nuestra voluntad, allá se hace su voluntad. Y aquí
Dice el apóstol San Pablo que si confesares con tu boca que Jesús es el Kyrios, digan conmigo, si confieso con mi boca que Jesús es el Kyrios y creo en mi corazón que Dios le levantó de los muertos, seré salvo. Porque con el corazón se hace, con la boca se hace confesión, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa. ¿Y qué confiesa? Que Cristo es el Señor. Entonces soy salvo. Aleluya, amén. Entonces soy salvo. ¿Quieren confirmar su salvación hoy? Confiesen que Jesucristo es el Señor. Y digan a Jesús a partir de ese momento, mi Kyrios, eres tú. Y viviré solo para hacer tu voluntad. Te entrego mis sueños, entre comillas. Te entrego mis ambiciones. Te entrego mis deseos. Porque no son mis sueños, mis deseos, mis ambiciones, lo que tú mandes, mi Kyrios. Lo que tú mandes, a donde tú me mandes, y lo que tú quieras. Hermanos, yo confío en el Señor. Que esa verdad se nos grabe en el corazón. En Deuteronomio capítulo 15, lo he dicho tantas veces, creo que ahora puede brillar más lo que digo. Cuando una persona se vendía como, porque le iba mal en sus negocios, se vendía como esclavo a otro judío. ¿Sí? Ese no era un esclavo para siempre, sino un esclavo por 7 años, por 6 años. Al séptimo era liberado. Pero llegaba el día de su liberación. El amo lo llamaba, bueno, a partir de mañana estás libre, puedes irte donde quieras. Aquí tienes, te voy a compartir de lo que Dios me ha dado durante el tiempo que estuviste conmigo. Y le daba tierra, le daba dinero, le daba las facilidades para que reiniciara su vida. Pero el esclavo lo veía a su amo triste. Y le dice el amo, ¿y por qué estás triste? Ahorita parafrasear el texto. ¿Por qué estás triste? Dice, porque tengo que irme y yo no me quiero ir. Todo el tiempo que he estado contigo me ha ido tan bien que no quiero irme. Quiero ser tu esclavo para siempre. Llegaban los jueces, confirmaban que no era un asunto que estaba convenciéndolo el amo para que fuera su esclavo, sino que era un esclavo que realmente decidía ser esclavo de esa persona. Entonces lo llevaban a la puerta y con una lesna le perforaban el oído. Y a partir de ese momento, cada uno, cuando se veía un esclavo andando con una oreja horadada, era un esclavo para siempre. Pero no un esclavo por obligación, sino un esclavo por amor. Que Dios, el Espíritu Santo, al decirle, Señor, quiero ser el esclavo de Cristo, nos horade la oreja. Yo quiero vivir como un discípulo de oreja horadada. Siervo para siempre, por amor a mi amo, por amor a Jesús. Pablo lo decía en Filipenses capítulo 1, verso 1. Pablo y Timoteo, siervos, dulos, esclavos de Cristo. Santiago decía, Santiago, esclavo de Cristo. Pedro decía, Pedro, en su segunda epístola dice, Pedro, esclavo de Jesucristo. Así debe llamarse cada uno. Esclavo de Cristo.
¿Te quieres llamar esclavo de Cristo? Tal vez alguna persona que por primera vez nos acompaña y no ha entregado su vida a Cristo y hoy entiende el mensaje. El Señor te llama para que camines con Él. Déjenme decirles, desde que camino con Él, como a este esclavo que menciono de Deuteronomio 15, me ha ido bien. Y no quiero dejar de ser su siervo. Seguiré siendo. Una vez los apóstoles, por algunas palabras que Jesús dijo, la gente empezó a irse. Palabra dura. Y entonces Jesús miró a sus discípulos y dijo, ¿ustedes también quieren irse? Y Pedro respondió, ¿a quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Amigo, el único que tiene palabras de vida eterna es Jesús. ¿Lo aceptas como tu Señor?